¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Hoy, Canal 22 rinde homenaje al escritor y poeta José Emilio Pacheco en sus 60 años de vida. Para ello, hemos preparado este programa especial. Acompáñenos. José Emilio Pacheco nació en la Ciudad de México el 30 de junio de 1939. Parte de su infancia transcurrió en la colonia Roma y otra parte en el estado de Veracruz. Pacheco inició su vocación literaria muy joven. Lector desde la infancia, pertenece a esa última generación que creció y vivió el mundo a través de la radio. Realizó estudios de Derecho y Literatura. De la época universitaria, data el origen de su amistad con Carlos Monsiváis, así como sus primeras participaciones en diversas revistas entre las que destacan Medio Siglo y Estaciones. En 1958 aparece publicado el volumen de cuentos La sangre de Medusa. Más tarde, en la década de los 60, aparecerían los poemarios Los elementos de la noche, El reposo del fuego, No me preguntes cómo pasa el tiempo, volumen emblemático dentro de su producción lírica. A esta década se remonta la publicación de la novela Morirás lejos, de la que se ha dicho es una de las mejores obras narrativas aparecidas en esta agitada época de los 60. Títulos como Irás y no volverás, Islas a la deriva, álbum de zoología, El silencio de la luna en poesía o de la entrañable novela Las batallas en el desierto, por no dejar a un lado los cuentos reunidos en los volúmenes El principio del placer y El viento distante, hacen de Pacheco un autor no solo prolífico, sino una de las voces que con maestría refleja un México nostálgico, una ciudad que reposa en la conciencia colectiva de los pasajeros de este siglo XX. Pero el lugar de José Emilio Pacheco trasciende más allá de las fronteras narrativas y poéticas. Su labor como editor, articulista y ensayista, así como historiador literario, lo demuestran. También hay que resaltar su generoso desempeño como traductor, facetas que hacen de José Emilio Pacheco uno de los grandes maestros de nuestra literatura. La carrera literaria de Pacheco ha sido reconocida con diversos galardones. El Premio Javier Villaurrutia, el Premio de Poesía Aguascalientes, el Premio Nacional de Literatura y Lingüística o el Premio José Asunción Silva al Mejor Libro de Poemas en Español, publicado entre 1990 y 1995, por mencionar algunos. El pasado 30 de junio, José Emilio Pacheco celebró no solo 60 años de edad, sino 4 décadas de una entrega ilimitada a la literatura, a la conservación de nuestra memoria y al enriquecimiento de la cultura. 60 años que han sido festejados por la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, por algunas publicaciones como el suplemento Crónica Dominical y ahora por Canal 22. No nos queda más que agregar felicidades a José Emilio Pacheco. De José Emilio Pacheco podríamos decir muchas cosas más, hablar de su ilimitada generosidad y modestia, hablar del miedo que siente Pacheco de morir sin haber leído todo lo que debía. Pero nadie mejor que su entrañable amigo Carlos Monsiváis para hablar de José Emilio Pacheco. A sus 60 años de edad, José Emilio Pacheco puede sentirse satisfecho. No es el caso porque para él la autocrítica es el elemento más seguro del instinto, pero sí es el caso de los lectores numerosos que están contentos con su producción poética, que saben de la excelencia de su producción narrativa y que han seguido de un modo, tengo que decir que disciplinado, sus crónicas, sus artículos, sus ensayos literarios. Como muy pocos otros, José Emilio, a los 60 años, ha creado una obra que al mismo tiempo representa una voluntad muy consciente de derecho a la creación y de ejercicio del múltiple de la crítica en relación a sus propios textos incluso, y ha propuesto una imagen o una versión de la tradición literaria mexicana entroncada con una versión muy generosa y muy amplia de la tradición literaria universal. Él es a su modo, con esa discreción que lo caracteriza, pero con el sistema, la avidez cultural y la ambición literaria, un historiador. Es desde luego el mejor cronista literario de la
segunda mitad del siglo, y eso no es ponerlo a competir, sino destacar la excelencia de sus inventarios, de sus antologías, de sus ensayos, y es un narrador y un poeta. Como narrador, Morirás lejos, de 1967, es de seguro un libro que deja huella por el carácter experimental, por su deseo de recoger desde México el drama del Holocausto y también por su afán de perfeccionismo que lo lleva a una segunda edición muy corregida. Y Las batallas en el desierto, seguramente el libro suyo más leído, es una lectura de la Ciudad de México, una lectura de la niñez, una lectura de los deseos, de las apetencias de la pubertad, que ha provocado el interés ya de muy diversas generaciones estudiantiles, juveniles. Como poeta, desde Los elementos de la noche hasta Islas a la deriva, José Emilio Pacheco ha intentado un rigor, una disciplina y un deseo de hacer poesía de lo más estricto. Al principio era un poeta, por así decirlo, retórico, que buscaba en la perfección del sonido, hay que reconocer su oído literario extraordinario, que buscaba en la perfección del sonido la fuerza de lo poético. Después se deriva o se dirige a una poesía mucho más personal, irónica en momentos, desolada en otros, pero ya sin este afán de construcciones perfectas, sino más librado a los azares de lo que el tema le va dictando y de lo que el oído literario, perfecto desde el principio, le indica. Yo creo que cuando uno lee la poesía de José Emilio encuentra muy diversos estímulos, registros muy variados y todo el tiempo un deseo de comunicarse con un lector, con el lector. En ese sentido es un poeta democrático, no busca sino una relación directa, viva con el lector, y el lector aquí es en primer lugar él mismo, con todos sus deseos y todas sus exigencias y autocríticas, y es también aquella persona con la sensibilidad, la capacidad de conocimiento histórico y el compromiso con su realidad que, para empezar, tiene una necesidad literaria. José Emilio Pacheco es miembro del Colegio Nacional desde 1986. En ese recinto, el maestro Pacheco ofreció una conferencia en la que abordó un interesante tema: el modernismo y la fundación de la Revista Azul. En la primera parte veremos el modernismo, una corriente artística que se gestó a finales del siglo pasado. No amo mi patria. Su fulgor abstracto es inasible, pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos. Será la más cara del mundo. Cierta gente. Nunca se ha dejado de cobrar. Puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa. Por supuesto, Varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. El concepto de apropiación que decía que ha establecido la crítica chilena, especialmente dos autores que me parecen muy brillantes, de los que yo he aprendido mucho, que son Ana Pizarro y Bernardo Subercaseaux. Bueno, entonces yo había hablado de apropiación, pero realmente sin definir lo que entendía, lo que debemos entender por ello. El pensamiento y la cultura latinoamericanos están forzados desde su origen colonial o por su origen colonial a reproducir el pensamiento y la cultura europea. Este es un hecho que ya no podemos cambiar ni podemos rebelarnos contra esto. Entonces vemos que corrientes surgidas en Europa en condiciones muy específicas y concretas empiezan a existir en América Latina sin que existan en América o sin que tengan una presencia o fuerza suficiente entre nosotros esas condiciones que las generaron en Europa. Por ejemplo, tenemos barroco, porque queda en las iglesias y en los palacios,
sin haber tenido contrarreforma, cosa que hubiera sido impensable o imposible en Europa. Tuvimos liberalismo sin tener burguesía, tuvimos positivismo sin tener industria. De manera que nuestra cultura mexicana e hispanoamericana es una cultura de la reproducción, pero esto no necesariamente es negativo, ya es algo contra lo que no podemos hacer nada, porque el concepto de apropiación que oponemos al de influencia o al de dependencia nos permite apreciar la fertilidad de un proceso creativo que se inicia prácticamente en los primeros años de la colonia, un proceso a través del cual elementos ajenos se convierten en propios, y si ustedes no aceptan que sean propios, entonces digamos que se convierten en apropiados, pero de ninguna manera postizos o ilegítimos. Durante mucho tiempo la crítica ha insistido en esto, por ejemplo, decir que el modernismo es un trasplante de corrientes o de escuelas francesas, y yo insistía en que el afrancesamiento no comienza con los modernistas, que comienza con los Borbones en España en 1700. Entonces, ¿qué implica apropiación? Pues implica adaptación, transformación o recepción activa a través de un código distinto y propio. Yo creo que podemos probar esto como quien hace las hipótesis literarias son muy difíciles de probar, pero esto sí se puede probar, que es traducir un poema modernista, un poema de Gutiérrez Nájera o un poema de Rubén Darío al francés, y verán ustedes que no funciona en francés, que solo puede funcionar dentro de la lengua española. Entonces no son los hispanoamericanos o los latinoamericanos, para hablar de Brasil, receptores pasivos, sino realmente creativos, por más que nos disguste la palabra creativos, y dan a las ideas de fuera una articulación específica que, por ser contextual, también es única y singular. Por ejemplo, hablamos de modernismo, pero es distinto el modernismo en Buenos Aires, transformado por la gran corriente inmigratoria, que en México, donde no hubo esa inmigración. Entonces, podemos decir, lo que proponen estos chilenos, que la historia de nuestra cultura es la historia de nuestras apropiaciones. Este modelo de la apropiación se opone por completo a la visión dual de colonizador-colonizado y rechaza el mito del purismo cultural, que digo que solo se nos aplica a nosotros. Todos los europeos tienen derecho a usar legítimamente de otras literaturas y otras culturas, y por medio de él se participa en la cultura de Occidente en términos distintos a los puramente miméticos, a los puramente imitativos, porque si manejamos el concepto de apropiación, se afirma el derecho de nuestro continente, o sea, nuestro, a participar de la cultura universal sin complejos ni culpabilidades. Si ustedes tienen todo el derecho de manejar las ideas de todo el mundo, lo que se hace para toda la humanidad. Es como no querer decir, no vamos a transmitir esto porque no inventamos el satélite. ¿Para qué nos ponemos a inventar un satélite si ya existe? No, necesitamos un satélite mexicano y una televisión hecha en México. Entonces, aquí sí yo creo que nuestra crítica, sobre todo la crítica antimodernista, se ha mostrado de una ceguera particularmente obstinada para ver la creatividad, la inventividad de nuestras apropiaciones. Porque esa división entre lo autóctono, entre lo propio y lo extranjero, impide ver la originalidad y la creatividad de lo apropiado. Es decir, el modernismo se parece mucho a muchas cosas, pero es un producto diverso a cada una de sus fuentes y a la suma de sus fuentes. Entonces, yo creo que en pocos lugares puede apreciarse tan claramente esto como en la revista Azul, que aparece del 6 de mayo de 94 al 11 de octubre de 96, más de un año después de la muerte de Gutiérrez Nájera. Habíamos dejado a Gutiérrez Nájera en el año 84, el año de la duquesa Hop y de Tristísima Knox. Entonces, han pasado muchas cosas entre ese 1884 y el 1894 de la revista Azul. Una de las cosas más importantes
es lo ocurrido en 1886, perdón, en que un joven poeta nicaragüense de gran talento va a venir a estudiar a México, como todos los centroamericanos lo van a becar para estudiar en México, se llama Rubén Darío, pero en vez de venir a México, va a Chile. El modernismo hubiera sido completamente distinto si Darío viene a... Esto sí no contaba con la música guapachosa como acompañamiento de la revista Azul. ¿Por qué va a Chile Rubén Darío? Porque Chile acaba de salir triunfador en la guerra del Pacífico contra el Perú y se convierte en una potencia muy fuerte, sobre todo porque la industria necesita guano. Chile es el gran vendedor de guano, que es el excremento de las aves marinas. Y entonces Chile quiere convertirse en los Estados Unidos de América del Sur, y un coronel chileno, uno de los héroes de la guerra del Pacífico, beca a este joven Darío y se lo lleva primero a Valparaíso y después a Santiago de Chile, donde se hace muy amigo del hijo del presidente Balmaceda, el joven Pedro Balmaceda Toro, que escribía con el seudónimo de A. de Giver. Y en el Palacio de la Moneda, Darío llega a vivir en el Palacio de la Moneda y lee la biblioteca de autores franceses del joven Balmaceda Toro, que va a morir muy joven. Darío le consagraron a sus primeros libros, y allí vemos esta increíble facultad de apropiación de Darío. Y muy importante decir, si ustedes quieren estudiar realmente lo que es el modernismo, ver lo que nadie lee, las primeras 500 páginas de las obras completas de Darío, cómo Darío, antes de irse a Chile, se ha apropiado también de toda la poesía española de su época, la ha dominado perfectamente, y que empieza a escribir en formas distintas cuando tiene modelos distintos, o sea que no podemos escribir sino lo que leemos. Es imposible que haya una renovación en una literatura si no hay modelos ajenos a esa literatura. Eso yo creo que se ve muy claramente en la evolución de Darío, que insisto en que Azul, su libro de 1888, publicado en Chile, es un libro de los 21 años. Bueno, entonces, son los años también de las grandes crónicas americanas, de las grandes crónicas norteamericanas de José Martí, publicadas en La Nación y en el Partido Liberal. Vamos a hablar bastante del Partido Liberal, cuyo suplemento es la revista Azul. En el 89, un año después de Azul, Martí publica su revista para niños, que es mucho más que una revista para niños, que llama La Edad de Oro, y Darío comienza a publicar en La Nación, que va a ser su principal fuente de sustento, las crónicas que haga La Nación. Dirá en la epístola a la señora de Lugones: y mi trabajo diario y preciso y fatal. El trabajo diario y preciso y fatal son sus crónicas de La Nación, que no están recogidas más que en 3 tomos publicados en Madrid en 1950 por un editor que tenía un nombre muy extraño, se llamaba Afrodisio Aguado. Así, literalmente se llama Afrodisio Aguado. Y bueno, pero gracias a Afrodisio Aguado podemos leer eso. Se ha publicado, sí, se consigue los raros y se consigue España contemporánea, pero los demás libros de crónicas no. Y otro libro, hablé de Rubén Darío y el modernismo, de Rama y de La Ciudad Letrada. Rama también hizo en Puerto Rico otra recopilación de crónicas de Darío que se llama El Mundo de los Sueños, que también es casi imposible de conseguir ahora y que nunca llegó a México. Y allí vemos las que yo les decía la vez pasada, supongo son las primeras referencias a Freud dentro de la cultura española. Esas son las crónicas, eso está en las crónicas de Darío. Aunque parece que muchas de las crónicas, no todas son de Darío, que muchas veces lo ayudó Amado Nervo, o este escritor español que no pasó a la historia por su obra, Alejandro Sagua o Saba, no sé cómo pronuncien, sino por ser el inspirador de Max Estrella, el personaje de Luces de Bohemia, la gran obra de Valle Inclán, en que también aparece como personaje Rubén Darío. Bueno, entonces en el 90 viene la segunda edición de Azul, ya publicada en Centroamérica, donde está, por ejemplo, el soneto Venus,
que ya es un soneto alejandrino, a diferencia de los primeros, y se publican los libros de Julián del Casal, amigo por correspondencia seguramente, aunque no tenemos las cartas, de Gutiérrez Nájera y de Urbina, que llega a ponerle prólogo a sus libros, pero que ya es otra idea, no tanto de la poesía como de la vida, muy distinta a la de Manuel Gutiérrez Nájera. Si volvemos a la terminología de Max Saup, que yo había citado, Gutiérrez Nájera son las flores del bien y las flores del mal van a aparecer con esta otra generación, segunda promoción de la primera generación modernista, porque todos van a morir antes de 1896. Entonces, hablábamos también, que me parece que es una semana, de que Casal, desde Cuba, desde la Cuba colonial todavía, tenía la misma inmensa admiración de Gutiérrez Nájera por París. Es decir, Gutiérrez Nájera en un momento llega a decir en la revista Azul: nosotros somos espiritualmente parisienses desterrados en tierras americanas, y que el radicalismo de Casal llega al punto de detenerse antes de conocer París para que no lo decepcione. Bueno, tiene este famoso poema que comienza diciendo: suspiro por las regiones donde vuelan los alciones sobre el mar y el soplo helado del viento parece en su movimiento sollozar, donde la nieve que baja del firmamento amortaja el verdor de los campos olorosos y de ríos caudalosos el rumor, donde ostenta siempre el cielo a través de aéreo velo, color gris, es más hermosa la luna y cada estrella más que una flor de lis. De manera que para un cubano, como era Julián del Casal, el exotismo es la nieve, lo que podía ser la arena para quien está acostumbrado a ver la nieve. Y no es una extravagancia poética, porque en lo poco que nos queda de la arquitectura porfiriana, vemos que se construyeron esto que equívocamente se llaman mansardas, pero las mansardas en realidad son las buhardillas, que son los techos inclinados para que resbale la nieve. Y en lo que va del siglo XX ha nevado 3 o 4 veces en el Valle de México. O sea que la nieve también es como una aspiración al ideal de lo que quisieran que hubiera aquí. Y también este otro, que es ya la sensibilidad de lo artificial contra lo natural. Dice Casal: tengo el impuro amor de las ciudades y a este sol que ilumina las edades, prefiero yo del gas las claridades. Todavía no le toca la iluminación eléctrica, la iluminación del gas. Prefiero yo del gas las claridades. A mis sentidos lánguidos arroba más que el olor de un bosque de caoba, el ambiente enfermizo de una alcoba. Mucho más que las selvas tropicales, pláceme los sombríos arrabales que encierran las vetustas capitales. O sea, la preferencia de lo inorgánico sobre lo orgánico, de lo construido por el ser humano a lo que construyó la naturaleza, y ya el gran paso hacia la otra sensibilidad que no comparte para nada Gutiérrez Nájera es el poema de la morfina. Amantes de la quimera, yo curaré vuestro mal, soy la dicha artificial que es la dicha verdadera. O sea, yo creo que entre este primer grupo y el segundo se va a interponer ya el cultivo de lo que llamó Baudelaire los paraísos artificiales, la morfina y el ajenjo que primero fue una bebida, pues se consumía como se consume el whisky o el ron, y después fue retirada, se consideró un veneno terrible, y vemos que ahora ha reaparecido en alguna de las subculturas juveniles de nuevo como droga, porque hay países en que se permite todavía la fabricación del ajenjo, entonces hay tráfico de ajenjo. Y esto sí es un fenómeno que me parece digno de estudio, cómo algo tan minoritario y tan elitista de un grupo intelectual llega a convertirse en el gran problema de fines del siglo XX. ¿Qué vamos a hacer con la droga que ha destrozado las sociedades, que ha provocado la violencia que padecemos y que ha ganado la guerra contra las drogas? Pero es extraordinario que nadie piensa en que se originó en un movimiento literario de repudio contra esto que está elogiando Casal de la vida moderna, de la vida
de las ciudades. Por eso decían los griegos que las drogas eran el farmacón nepente, o sea, la droga del olvido, lo que permite olvidar, aunque el olvido es relativo y en realidad se queda encadenado a ellos, ¿no? Bueno, entonces, ese es el 90. El 90, digamos, es la aparición de esta segunda ola del primer modernismo, con Casal y después con José Asunción Silva. Lo que pasa es que el problema de José Asunción Silva es que no es de apreciación inmediata como Casal, por las razones que voy a decir después. En el 91 Martí publica ese texto fundamental que se llama Nuestra América, es decir, Nuestra América, que es la respuesta a la constitución de la Organización de Estados Americanos, lo que es ahora la OEA, y que es en realidad el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Entonces a la América sajona opone Martí la América hispana, la América latina, que llaman. Y versos sencillos, uno de los poquísimos libros, un folleto realmente, que publicó en vida. Para la prosa modernista es un año de luto, porque Martí suspende sus crónicas de la Nación y ya se dedica a preparar la guerra de independencia en la que finalmente va a dejar su vida. Contradictoriamente, para que vean que no se puede generalizar nunca, ese mismo año Manuel José Otón publica el Himno de los Bosques, que es todo lo contrario del impuro amor de las ciudades y de la morfina. Claro, a Otón le gustaba el alcohol, ¿verdad? pero no la morfina. Y ya pone en práctica lo que le había reprochado Manuel Puga y Acal a la tristísima Knox de Gutiérrez Nájera, que no era un campo cierto, que era un campo literario. Entonces dice, Otón se propone no escribir nada que no haya visto, que no haya pasado por su temperamento. Bueno, en el 92, Darío viaja a España, va a ocupar el lugar de Martí como cronista de la Nación, viaja a España para encargarse de reseñar el cuarto centenario. Y entonces publica otro poema que a mí me parece que han pasado por alto, no solo los críticos literarios, sino los críticos culturales, que es el poema que se llama A Colón, porque ese poema A Colón nos da una idea de qué era lo que pensaban los hispanoamericanos en 1892. El problema es que Darío no lo incluyó en prosas profanas ni en cantos de vida y esperanza, y se publicó en uno de los últimos libros, en El Canto Errante, que es un libro muy desordenado. Si yo creo que Darío no escribía, hay poetas que escriben libros, como Pablo Neruda. Pablo Neruda pensaba en la unidad de un libro y escribía todos los poemas para que se integraran en ese libro, y al terminarlo pasaba a otro. Darío, no quiero decir que uno sea mejor que otro, son distintos procedimientos de los poetas. Darío simplemente escribía poemas y los publicaba colecciones más que libros organizados. Entonces, por eso no nos damos cuenta de lo que fue o de lo que expresa de esta mentalidad pre-fin de siglo, yo diría, o casi al borde del fin de siglo, el poema Colón de 1892. Que lejos de ser una exaltación de la obra española, eso va a venir después del 98, la gran reconciliación con España, es una crítica, pero no tanto de la colonización española, sino de la situación de América Latina, en un momento que póstumamente se ha visto como un momento de paz, prosperidad y tranquilidad, en que todo funcionaba muy bien e iba hacia el progreso. Desgraciado almirante, tu pobre América, tu India virgen y hermosa de sangre cálida, la perla de tus sueños es una histérica de convulsivos nervios y frente pálida. Aquí viene también, ese es un poema típico del momento, porque es lo que citábamos también, que llama Foucault, la medicalización de la sexualidad y sobre todo de las mujeres. Las mujeres son histéricas, histeria viene de ovario, de útero. Entonces, la perla de tus sueños es una histérica de convulsivos nervios y frente pálida. Es una de las imágenes, o la más dominante imagen de la mujer que hay en esos años. Saben ustedes que en este momento hay en Madrid una gran exposición sobre estos dos prototipos del fin de siglo, que son Judith y Salomé. O sea que los hombres viven muy amenazante esa presencia de las mujeres, sobre todo el avance sobre el mercado de trabajo que significó la aparición de la máquina de escribir, ¿no?
Un desastroso espíritu posee tu tierra donde la tribu unida blandió sus masas. Hoy se enciende entre hermanos perpetua guerra, se hieren y destrozan las mismas razas. Al ídolo de piedra reemplaza ahora el ídolo de carne que se entroniza y cada día alumbra la blanca aurora en los campos fraternos, sangre y ceniza. Yo creo que esto es un comentario sobre todo a la guerra que fue muy violenta de Chile, Perú, y que Darío tuvo que exaltar en un poema que se llama, para entrar en un concurso y cobrar unos centavos, un canto épico a las glorias de Chile. Bueno, entonces para terminar, dice: Cristo va por las calles flaco y enclenque, Barrabás tiene esclavos y charreteras, y las tierras de Chipcha, Cusco y Palenque han visto engalonadas a las panteras. Una mención ya al mundo indígena que va a reaparecer en otros poemas de Darío. Y termina: duelos, espantos, guerras, fiebre constante, en nuestra senda ha puesto la suerte triste. Cristóforo Colombo, pobre almirante, ruega a Dios por el mundo que descubriste. Desde luego no era lo que se esperaba para celebrar el aniversario en 1492. Bueno, entonces después de ese viaje a España, Darío se va a la primera gran ciudad hispanoamericana, que es Buenos Aires, y ahí se va a encontrar con un joven argentino de Córdoba, Leopoldo Lugones, y con un joven boliviano, Ricardo Jaimes Freire, y sacarán la Revista de América, que es una de las grandes revistas en cuanto a su significación literaria, no en cuanto a su presentación tipográfica, es tan modesta como vamos a ver que es la Revista Azul. Y ese año, en el 93, muere Casal. Al año siguiente, el 94, de la Revista Azul, aparece el célebre Nocturno de José Asunción Silva, y le ocurre, Silva tiene 5 libros terminados, pero los pierde en un naufragio. En el naufragio de un barco que tarda 5 días en hundirse, y hay una anécdota un poco grotesca en esto, que mientras el barco se hunde, Silva está oyendo a un adolescente guatemalteco que es de una pedantería total y él tiene ganas de ahogarlo, y ese adolescente es Enrique Gómez Carrillo. Pero uno de los libros que se salvaron del naufragio fue la más interesante novela de esa época, del modernismo, de sobremesa, de José Asunción Silva, pero que no se va a publicar sino hasta 1928, como se publicaron tarde también las Crónicas de Martí. De manera que los modernistas no podían tener una visión del modernismo como la que tenemos nosotros. Bueno, en el 95, como ustedes bien saben, muere Manuel Gutiérrez Nájera, muere Martí en el combate de dos ríos, de un lugar llamado Dos Ríos, y se inicia la guerra de independencia cubana, que es realmente uno de los prólogos del siglo XX, por lo que decíamos. Es la primera vez en que se utiliza lo que llamarán después en Vietnam la política de la tierra arrasada y de la aldea estratégica, o sea, concentrar a los campos de concentración, concentrar a toda la población en un lugar para que no pueda darle sustento a los rebeldes. Entonces, en general, toda la crítica modernista dice que esta primera etapa termina en 96 con la publicación de Prosas Profanas. No, yo creo que termina en 95 con la muerte de Martí y con la muerte de Nájera. Al contrario, la otra etapa es la que se va a iniciar el 96, tendremos un centenario el año próximo, con la aparición de Prosas Profanas y de los raros, y con el suicidio de Silva, que además es un suicidio muy técnico porque él no quiere equivocarse y va con un médico para que le dibuje exactamente dónde tenemos el corazón, que no está aquí, sino más bien a la izquierda, ¿no? Entonces ahí se da un certero balazo, José Asunción Silva. Bueno, entonces esta Revista Azul, que le debemos a Fernando Curiel el haberla reimpreso con un prólogo de Jorge von Ziegler, y un año antes habían reimpreso también la Revista Moderna, que antes era inaccesible e inconseguible. Es una maravilla que podamos tener esto y la colección que hizo José Luis Martínez en el Fondo de Cultura de revistas literarias mexicanas. Eso ya no se haría ahora porque pues no son libros de venta inmediata, así que fue un momento de la cultura mexicana que debemos aprovechar, ¿no? Y bueno, pues esta que ven aquí
es la famosa revista Azul, que quizá sea más fácil de leer en el facsimilar que en las mismas colecciones. La revista Azul es la primera revista, bueno, no la primera, pero la más importante que aparece después del Renacimiento de 1869, que también la universidad ha reproducido y también tiene un índice que hizo Huberto Batis, como el Centro de Estudios Literarios del que tanto hemos hablado, había hecho también el índice, Ana Elena Díaz Alejo y Ernesto Prado Velázquez habían hecho en 68 el índice de la revista Azul, que facilita consultarlo. Está un poco deteriorado. Esta es la venganza del lago seco sobre los libros en la Ciudad de México, que apenas se descuida uno, brota el salitre, y si no se controla acaba con los libros. Hay que tener mucho cuidado con ese salitre y también ver la fragilidad de los libros. Bueno, entonces la revista Azul pasa el Renacimiento era una revista que se vendía suelta. El Renacimiento, la revista Azul iniciará realmente la etapa de los suplementos. En la segunda parte de su conferencia, José Emilio Pacheco nos habla de la fundación de la revista Azul. Manuel Gutiérrez Nájera fue su director y fundador, además de que fue la primera revista que dio cabida a la pluma femenina. Y la venganza no puede engendrar sino más sangre derramada. ¿Quién soy? ¿El guarda de mi hermano o aquel a quien adiestraron para aceptar la muerte de los demás, no la propia muerte? ¿A nombre de qué puedo condenar a muerte a otros por lo que son o piensan? Pero ¿cómo dejar impunes la tortura y el genocidio y el matar de hambre? No quiero nada para mí, solo anhelo lo imposible posible, un mundo sin víctimas. ¿Cómo lograrlo no está en mi poder? Escapa a mi pequeñez, a mi pobre intento de vaciar el mar de sangre que es nuestro siglo, con el cuenco trémulo de la mano. Mientras escribo llega el crepúsculo, cerca de mí los gritos que no han cesado, no me dejan cerrar los ojos. La revista Azul aparecía en vez del Partido Liberal los domingos, eran los domingos del Partido Liberal, y dicen Ana Elena Díaz Alejo y Ernesto Prado Velázquez que en algunos ejemplares hay un boletín del que decía, para no dejar de dar noticias, dentro de la revista Azul aparecía un boletín del Partido Liberal. Yo creo que ninguna otra revista, solo conozco, es decir, me gustaría, por ejemplo, ir al Archivo de la Nación, donde está inexplorada la mayor parte de la prosa de Darío. He visto con cuidado la revista de América, El Cojo Ilustrado, otras revistas modernistas, y no creo que ninguna se vea esta dialéctica de lo viejo y lo nuevo de manera tan clara, tan precisa y tan ilustrativa como en la revista Azul. En la revista Azul conviven la antigua y la nueva generación, y lo nacional y lo extranjero, y yo creo todo lo que hemos dicho teóricamente de coexistencia, de sincretismo, de simultaneidad, se puede estudiar en la revista Azul, que además no es una tarea arqueológica, es una revista muy interesante de leer, como trataré de mostrarles, cuando menos viendo que veamos el primer número, que me parece extraordinario. Entonces, otra importancia fundamental de la revista Azul es ser un punto de reunión hispanoamericana. Se va a acabar una época poética con la muerte de Gutiérrez Nájera y de Martí y de Casal y de Silva, y también se va a acabar otra época periodística. Aquí, en la revista Azul,
aparece muy claramente lo que era el Partido Liberal. Es decir, el Partido Liberal es un periódico subsidiado abiertamente, sin mentira de ninguna especie, subsidiado por el gobierno de Porfirio Díaz para defender el punto de vista porfiriano. Y dice, anuncia que va a salir su suplemento, su revista azul. Dice, considerablemente aumentada la redacción en la que hoy figuran, amén de nuestros viejos compañeros de labor, o sea, Manuel Gutiérrez Nájera y Carlos Díaz Dufo, periodistas de fama y jóvenes que con entusiasmo y buen éxito comienzan animoso su carrera, como Luis Urbina y José Juan Tablada. Unidos todos ellos por igual respeto a las instituciones y por amor idéntico a la libertad, al orden y al progreso, el lema positivista del porfiriato, ¿no? Orden y progreso. Unidos todos ellos por igual respeto a las instituciones y por amor idéntico a la libertad, al orden y al progreso, seguirá este diario la propia línea de conducta que desde su primer número trazó y que se reduce a conservar lo ya ganado en las contiendas de la democracia, a perseguir nuevas victorias y a sostener la legalidad constituida, o sea, el gobierno de Porfirio Díaz, factor imprescindible y poderoso del desenvolvimiento nacional que se ha operado y continúa ensanchándose. Bueno, ahora lo más triste de todo es el último número en el año 96 del Partido Liberal, o sea que Porfirio Díaz decide acabar con el subsidio a muchos periódicos que eran periódicos de 4 hojas, o sea, la revista azul en ese sentido era equivalente a un volumen de la Enciclopedia Británica. Entonces, y que va a cambiar totalmente el concepto de un periodismo de opinión y de un periodismo literario a un periodismo ya industrial, un periódico casi como lo conocemos ahora. Entonces se despide el Partido Liberal, va a morir el Partido Liberal, va a morir el siglo XIX, va a morir el Monitor Republicano y va a aparecer el periódico llamado paradójicamente El Imparcial, que era totalmente parcial a los científicos y a Porfirio Díaz, pero se llamaba, sí, ahí no había apropiación, se llamaba como El Imparcial de Madrid, de la misma manera que el Café de los Modernistas se llamaba la Maison Doré, como el restaurante de París. Dice, periódico ministerial, pertenecía en todo y por todo al gobierno, esto es su despedida de ellos, y estaba destinado a defender la política del señor general Díaz de una manera incondicional y absoluta. O sea que no había hipocresía. Yo dudo que un periódico del siglo XX dijera eso, es decir, estamos destinados a defender la política del licenciado Salinas de Gortari de manera incondicional y absoluta, como lo proclamamos en diferentes ocasiones, pues nunca creímos que ni nuestra labor era ingrata, ni que nuestra conducta era reprochable. O sea que digo, no es la visión que tenemos nosotros del porfiriato, es una gente desesperada por el caos y por la guerra civil de tantos años que ve realmente una esperanza y un avance en el régimen de Porfirio Díaz. Como era justo, se retribuía nuestro trabajo, pero no se compraba nuestra adhesión ni se alquilaba nuestra conciencia. Hay que reconocer que se daban un margen bastante grande de crítica. Por ejemplo, las caricaturas contra Porfirio Díaz son salvajes. Y claro, esto no es el periodismo. Si uno quería ser verdaderamente periodista de oposición, pues iba a la cárcel de Belén o a San Juan de Ulúa. Ellos no querían ser periodistas de oposición. El gobierno ha juzgado conveniente suprimir los varios periódicos que sostenía, como el Partido Liberal, o que ayudaba a vivir, como otros colegas, para fundar un diario grande, interesante, rompiendo los antiguos moldes de la prensa ministerial. Está para ello en su perfecto derecho y así debe convenir a los intereses del país. Nosotros acatamos la disposición, recogemos nuestra vieja bandera de combate en la prensa y seguiremos ayudando a la administración con todos nuestros esfuerzos y nuestro entusiasmo inquebrantable, cada uno según sus facultades y en el círculo en que se encuentre. ¿Qué va a pasar? Otra vez la dialéctica de lo viejo y lo nuevo, que de la revista azul va a salir lo más importante, los grandes colaboradores del Imparcial. En primerísimo lugar, Ángel de Campo Micros, y luego el propio joven secretario, Carlos Díaz Dufo, que llegará a ser el director del Imparcial y una gente muy cercana a Limantur. Será uno de los primeros economistas, será Carlos Díaz Dufo, escribe un libro sobre Limantur y tiene después una carrera sorprendente ya en el México postrevolucionario, porque se convierte en se une a los jóvenes dramaturgos de los 20 y él se queda ciego. Entonces dicta sus obras de los 20 y de los 30 y todavía en los 40 publica un libro muy interesante
para después de nuestra experiencia con el neoliberalismo, que se llama Capitalismo y Comunismo. Y está la otra historia escalofriante de su hijo, Carlos Díaz Dufo Jr., que es un escritor de la generación de 1915. Díaz Dufo era un joven hijo de españoles que se crió en España, pero nació y creció en Veracruz, y entonces era de la misma pandilla a la que pertenecía el joven o adolescente Díaz Mirón. Entonces Díaz Mirón le regala una pistola que guarda siempre Díaz Dufo, y en su libro Cuentos Nerviosos, que probablemente es el primer libro de cuentos del siglo XX, tiene un cuento en que habla de la epidemia de suicidios que se ha desatado en Europa con el cambio de siglo, y habla de su niño que está en la cuna, y dice cuál va a ser el destino de este pobre niño en este mundo que va a nacer en el siglo XX. Entonces el niño, a los 30, 31 años, con esa pistola que le había regalado Díaz Mirón a su padre, se suicida. Deja un solo libro que se llama Epigramas y una obra breve de teatro que se llama El Barco, que está recogido en la colección Letras Mexicanas, junto con la obra de, ¿cómo se llama? Se me olvida, Robledo, el de la generación del Ateneo, el que se murió de amor por Tina Modotti. Sí, yo sé por qué se me olvida, porque he escrito, es una cosa totalmente fallida, porque ha escrito el único poema realmente de auténtica poesía gorila de la poesía mexicana, porque es una elegía a la muerte del general Aureliano Blanquet como héroe, ¿no? Bueno, pero pues otra vez me he pasado considerablemente y no he llegado ni a decirles de los colaboradores, ni Déjeme describir muy rápidamente el primer número de la revista Azul. Bueno, en el primer número de la revista Azul hay una editorial. Otra característica muy rara de las revistas mexicanas, yo no sé por qué, es dar que sean una obra tan personal, que tenga tanta importancia el director. En todas las revistas mexicanas siempre dice dirigido por director, y eso, por ejemplo, en el mundo de lengua inglesa es desconocido, ni siquiera parece que hay un responsable, pero si ustedes buscan quién es el responsable del book review del New York Times, no lo van a encontrar, ni del Times Literary Supplement. No sé por qué se considera que sea una cosa tan personal dirigir una revista o un periódico como en México, y en esto lo primero que dice es director Manuel Gutiérrez Nájera, Carlos Díaz Dufo, secretario de redacción Luis Urbina, administrador Lázaro Pavía, que es otro interesante escritor modernista. Bueno, Revista Azul, ¿por qué? Primero el título, tiene un artículo, claro, azul, color del ideal, pero se está refiriendo más que a lo que llamamos azul, al azur o azul, o sea, que son dos colores diferentes. En francés es el azul celeste y también el azul heráldico. El azul de los escudos nobiliarios se llama azur, pero yo creo que habría que buscar algunas otras posibilidades interesantes con el color, que el bleu, un conte bleu, es un cuento de hadas, y por eso parecen tanto a los cuentos de hadas, los primeros cuentos de Nájera y de Darío, pero también se llama bleu, o azul, a un recluta, a un novato, y finalmente bleu es o era lo que llaman los españoles el mono, o sea, el overol, la ropa de trabajo. Y después, en otro texto, compara Gutiérrez Nájera al azul que ven los presos que están en la cárcel. En los momentos que los dejan salir de sus celdas y van al patio, alzan los ojos y ven ese azul. Bueno, entonces hay este editorial, hay una crónica de Carlos Díaz Dufo sobre Ricardo Bell, el famoso payaso del Circo Ring, que estaba en la plaza de Villamil, o sea, donde estuvo después, donde está el teatro Blanquita. Una crónica de Urbina, que va a ser el sustituto y el gran discípulo de Gutiérrez Nájera, aunque en un extraño ataque de autocrítica, cuando publica el libro al que aludía el otro día de crónicas, cuentos vividos y crónicas soñadas,
se arrepiente mucho de esas, dice, me dejé contaminar por el mal de la época, la cursilería. Yo no sé qué le dio a Urbina en ese momento. Bueno, esto es solo el primer número. Después hay poemas de los muy jóvenes, de Tablada, que tiene 22, 23 años, y de Balbino Dávalos, autor muy interesante de un solo libro, que se llamó, Ricardo Gómez Robelo es el autor, que se me olvidó, que se llamó Las Ofrendas, y sobre todo un gran traductor de poesía inglesa y francesa. Y después, esto sí me parece que debe estudiarse en este primer número, porque no se ha tomado en cuenta para nada, que esta sección del famoso orador Jesús Urueta del Caballete, yo creo que son los primeros poemas en prosa como tales que aparecen en la literatura mexicana. Es decir, se supone que es un género más tardío que solo va a desarrollar la generación del Ateneo de 1910, pero si leemos estos textos de Urueta y después otros que aparecen en el número siguiente de Micros, decimos, bueno, eso ya es el poema en prosa. Aparecen también unos fragmentos del diario de los Goncourt, aparece el célebre, es muy conmovedor ver esto que apareció cuando apareció por primera vez, el famoso poema, ¿no?, Omnis Morier de Gutiérrez Nájera, y un cuento también ya no crónica, que es lo que vamos a ver el viernes para terminar, no una crónica que pueda ser cuento, sino un cuento absoluto ya de Micros. Y al mismo tiempo aparecen unos inéditos de Campoamor, un poeta de la generación de 1850, famosísimo, y que yo creo que hay que volver a leer. Es decir, que toda esta poesía romántica tiene dos capas de olvido y dificultad de acceso. La primera es el modernismo y la segunda es la vanguardia. Es decir, cuando menos Campoamor, bueno, que ustedes conocen perfectamente, en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. O sea que yo creo que hay que verlo como verso, es decir, no imponerle una idea preconcebida que se parezca a lo que hoy consideramos poesía, y como verso es muy interesante Campoamor, o si no, con lo que decía George Orwell, que es buena, mala poesía. ¿Y cómo definía Orwell la buena, mala poesía? Es la expresión en verso de un pensamiento que todo ser humano en algún momento de su vida, tarde o temprano, encontrará que piense que está muy bien expresado. Yo pienso, por ejemplo, en un poema de Campoamor, y me parece que está perfectamente adecuado a la definición que da Orwell, que dice: las madres de las hijas que amé tanto me besan hoy como se besa un santo. Es perfecto, ¿no? Eso bueno, entonces después de lo último de Campoamor, viene esto que también me parece otro momento extraordinario, no solo de la historia de la literatura, sino de la historia de la cultura hispanoamericana. Dos fragmentos que están recogidos en el diario de Gamboa, que ahora está también en la edición de la SEP, que es su visita a Solá y a Edmond de Goncourt. O sea, ¿qué pasó en América gracias al impulso de Gutiérrez Nájera? Que un joven escritor de 30 años con un libro publicado, de paso por París, él regresa a Buenos Aires, se atreve a visitar a estos dos grandes novelistas, y lo más extraordinario, eso demuestra cómo no había tanta gente en el mundo. Ojalá, si los señores tenían tiempo de recibirlo, y incluso daban retratos. Goncourt le da un retrato dedicado, y Solá le dice, es decir, Gamboa había crecido en Estados Unidos, y hablaba muy bien el francés y el inglés, entonces él le dice: no le ofrezco mis libros porque están en español. Entonces le contesta Solá: hace usted muy bien, si supiera usted cuántos libros recibo en ese idioma que ni abro siquiera, solo leo y con trabajo los artículos de los diarios que se ocupan de mí. Seguramente es famoso que la historia de la sirvienta guaraní de Borges, que era la encargada de arrojar al incinerador del edificio los cientos de libros que le llegaban todos los días. O sea, yo creo que tenía una guaraní también, Solá, echando los libros. Sí, porque yo ya en fecha tan avanzada como los años 60, me encontré en esos libros que venden a la orilla del Sena, libros absolutamente increíbles de clásicos hispanoamericanos sin abrir, dedicados a sus maestros franceses, por 4 francos y cosas así, ¿no?
hubo muchos libros que mandaron. Y entonces aquí dice, lo mismo le pasa con Goncourt, le dice, no le doy mis libros porque están en español. Y dice, es cierto, nosotros vivimos encerrados en el francés. Y le contesta Gamboa, hacen ustedes muy bien. ¿Por qué preocuparse de los demás idiomas si los que los hablamos les ahorramos esa molestia preocupándonos de ustedes? Y le contesta a Goncourt, no es eso, es que yo creo que nosotros los artistas nos dañan las lenguas extranjeras, que no debemos ni intentar el aprenderlas. Las palabras de la propia pierden entonces toda su personalidad, sus secretas armonías, sus ritmos ignorados y se convierten en equivalencias prosaicas, muy prosaicas. Y aquí vemos una diferencia total entre la avidez del hispanoamericano y esta autosatisfacción del francés, claro, que todavía lo encontramos en autores ingleses. Yo no leo nada que no sea literatura, claro, son literaturas muy ricas, se pueden pasar la vida leyéndolas, pero pues no les haría mal un poco de nuestra curiosidad por otras literaturas. Bueno, pero todo esto está en el primer número de la revista Azul. Termina con otra crónica de Díaz Dufaux que firma Petit Bleu. En el segundo número se despiden, es decir, realmente marca de tal manera un cambio de época que hay una elegía, muere en Madrid el general Riva Palacio y muere también Luis G. Ortiz, que decíamos que es el iniciador de las crónicas. Y Díaz Dufaux habla de Max Nordau, que había publicado ese famoso libro de Generación sobre el arte del fin de siglo, y habla de Tolstoy. O sea, la revista moderna yo creo que es la primera en que aparecen Tolstoy, Dostoyevsky y Turgenev. ¿Por qué? Porque había salido ya en Francia el libro del Conde de Vogue que divulgó la novela rusa en Francia. Pero no sé, de repente aparece una revista en Ecuador que se adelantó a la revista Azul en hablar de la literatura rusa, pero yo hasta el momento no la conozco. Bueno, también viene la parte triste, por ejemplo, el texto en que tiene que ser un gran elogio de Carmelita Romero Rubio de Díaz, la esposa del señor presidente, y ya los temores de Díaz Dufaux por el movimiento obrero. Dice que hay que cuidarse mucho de la huelga, porque la huelga es el principio del anarquismo, y en eso sí hay una divergencia muy grande entre no las ideas políticas, entre la actitud de Gutiérrez Nájera y la actitud de Díaz Dufaux, que Gutiérrez Nájera siempre está, como él mismo es un trabajador explotado, está del lado de los trabajadores, y en cambio otro, por ejemplo, Sayas Enríquez dice el proletariado abyecto y harapiento. Otra cosa interesantísima es una nota de Juan de Dios Peza en que relaciona dentro de la revista modernista contra los modernistas el nacionalismo y el casticismo. Es importante escribir sobre temas mexicanos, pero hacerlo en versos perfectamente españoles. Recuerden el verso de Peza, dice: la madre patria me heredó su idioma, la madre patria me heredó su idioma y nunca lo usaré para insultarla. Seguramente es en las polémicas del 92. Y antes de que termine el primer tomo, viene el famoso texto que está recogido en el primer tomo también de las obras de Gutiérrez Nájera sobre el cruzamiento en literatura, que me parece muy bien la idea, pero no sé por qué usa el término zoológico y botánico de cruzamiento, y lo que me lleva a creer es hasta qué punto hablar de mestizaje es una invención postrevolucionaria del siglo XX, o sea que no estaba disponible el término mestizaje en el vocabulario de Gutiérrez Nájera. Dios mío, ya llevo una hora. Bueno, nada más déjenme decirles algunos de los, bueno, la lista de Ana Elena Díaz Alejo y Ernesto Prado Velázquez el número de colaboradores, porque es muy sorprendente. O sea, nada más de los poetas, hay 63 mexicanos, o sea que sobre todo fue una revista mexicana, 19 españoles, 16 franceses, 14 cubanos, pero vean qué apertura
a América Latina, 10 venezolanos, 6 argentinos, 5 peruanos, 2 panameños, 3 ecuatorianos, 2 costarricenses, un chileno, un hondureño y un salvadoreño. Y esto frente a 5 italianos, 2 ingleses, aparece una traducción de Longfellow de Ignacio Mariscal, que en el Renacimiento Ignacio Mariscal había hecho una traducción del Cuervo, The Raven, de Poe, y era el ministro de Relaciones de Porfirio Díaz. En cambio, en la prosa, esto es en el verso, en la prosa hay 60 franceses frente a 54 mexicanos. Hay algunos poemas, por ejemplo, se publica Heredia, los sonetos de los trofeos, del Heredia francés, no de su tío, el Heredia cubano, traducidos magistralmente por Justo Sierra, pero otros textos se publican directamente en francés, todo el mundo conocía el francés. 60 franceses frente a 54 mexicanos, 32 españoles, 18 venezolanos, 10 cubanos, 5 colombianos, 3 italianos, 3 rusos, Tolstoy, Dostoyevsky, Turgenev, y en cambio hay solo uno, hay 2 alemanes, 2 chilenos y solo un guatemalteco, un nicaragüense, puertorriqueño, austriaco, noruego, rumano, argentino, ecuatoriano, hondureño, panameño, boliviano, irlandés y polaco de México porque es Gostovsky. Pero me pregunto, si viéramos una revista de 1894, una revista mexicana de 1894-95, en que tenemos internet y fax y todo esto, sí encontraríamos una nómina igual en cuanto a los escritores españoles, hispanoamericanos, y a lo que era la última moda como Ibsen en Europa y en Europa y en el norte de Europa. Bueno, también me parece importante subrayar que es una de las primeras revistas abiertas a las mujeres. Había periodismo de mujeres, pero en sus propias revistas, como que había un gueto para las flores de la náhuatl y toda esta revista, pero aquí ya es notable la presencia de María Enriqueta Camarillo, que se va a casar con el historiador Carlos Pereira, y de la admirable Laura Méndez, viuda de Cuenca, que yo les contaba a ustedes que llegó a las clases de los jóvenes contemporáneos en la Facultad de Altos Estudios, después Filosofía y Letras en Mascarones.